su habitación. Habrá que buscar huellas, pero no creo que solucionen el caso. Cualquier conocido del conde tiene justificada la aparición de sus huellas. ¿Y la inspección ocular? ¿Qué te sugiere? Tendrá que corroborarlo el forense, pero parece ser que ha sido golpeado en la cabeza con un objeto pesado. El golpe en el temporal izquierdo sugiere que le han dado el golpe de frente, lo cual es muy raro, salvo que haya sido golpeado por la espalda por un zurdo. Es lo que yo estaba pensando. ¡Qué buen equipo formamos! De seguir así, pronto ascenderás a inspectora. Si asciende a inspectora, dejaré de ser su ayudante y no quiero. Mi ilusión es llegar a los 100 asesinatos resueltos con usted, don Elisardo. Objetivo que de conseguirlo nos situaría entre los grandes. Sherlock Holmes, el Dr. Watson, Maigret, Poirot, Snorkel, Colombo. ¿Algún detalle te ha llamado la atención? Al lado del cadáver han aparecido unos desconchados, como de mármol o granito. Tal vez sean del arma del crimen. Luego la analizará la científica. Bien, Chris, bien. ¿Por dónde crees que debemos empezar? ¿Qué le parece si reunimos a todos los que hayan tenido contacto con el muerto y analizamos posibles móviles para determinar sospechosos? Muy buena idea. Es lo que yo pensaba. Director, reúna al personal. Divina, vámonos, que esto no me gusta nada. ¡Alto! ¿Dónde van ustedes? Nosotros no somos personales del hotel ni clientes. De aquí no sale nadie, todos son sospechosos, mientras no se demuestre lo contrario. Soy el inspector Palomo, de la Brigada del Criminal, para investigar el asesinato del señor conde de Fuentereino. Mi ayudante, la subinspectora Gómez, les interrogará a todos ustedes en el saloncito del hotel.